Buen día, mi nombre es Cristian Alonso Pérez Martínez, de Unidad de San Fernando. Hoy voy a presentar el tema del Sistema Internacional de Unidades y Notación Científica. Conversión de unidades y redondeo, cifras significativas. Las dimensiones fundamentales y derivadas. El Sistema Internacional de Unidades se basa en dos tipos de magnitudes físicas. Las 7 que se toman en cuenta fundamentales son la longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Las derivadas que las resultantes y que pueden ser expresadas con la combinación matemática de las anteriores. Existe un sistema de unidades CGS, MKS, SI y inglés. Definen como un conjunto básico de unidades de medida a partir de la cual se derivan el resto. Existe un sistema internacional de unidades o SI. Este sistema es más usado. Sus unidades básicas son el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, la candela y el mol. Aquí vamos a ver una pequeña tabla sobre la magnitud y la unidad. La longitud mide el metro, la masa en kilogramo, el tiempo en segundo, la intensidad luminosa en candela, la temperatura absoluta en grados kelvin, la intensidad de corriente en amperio, la cantidad de materia en mol. También existe el sistema métrico decimal, primer sistema unificado de medidas. Aquí podemos ver un ejemplo que dice: ¿qué tiene que hacer el saltamontes para convertir en centímetros esta cantidad? Pues tiene que ser multiplicar 100 por 500, porque un metro equivale a 100 centímetros. También existe el sistema CGS, que es dominado así por sus unidades básicas, que son el centímetro, el gramo y el segundo. Aquí vemos una pequeña tabla sobre diferentes tipos de sistemas, y el tercero es el CGS, que vemos que es el centímetro, gramo y segundo. También existe el sistema técnico de unidades, derivado del sistema métrico con unidades del anterior. Actualmente este sistema ya dejó de usarse. Que como vemos, la longitud es la unidad en metro y se representa en velocidad de m, el centímetro en cm, la fuerza en kilogramo, el tiempo en segundo, la temperatura en grados Celsius. También la conversión a unidades. La conversión a unidades es la transformación de una unidad en otra. Bastaría multiplicar una fracción, factor de conversión, y el resultado es otra medida equivalente en la que ha cambiado las unidades. Con el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades. Se pueden utilizar varios factores de conversión uno tras otro, como por ejemplo, aquí hay varias simbologías, que la energía, presión, fuerza, masa, longitud y temperatura, que veamos una igualación, lo que vale cada uno. Factor de conversión. Factor de conversión es una operación matemática que se utiliza para realizar cambios de unidades de la misma magnitud. Consiste en multiplicar por una fracción que vale la unidad y en la que el numerador y el denominador son medidas iguales expresadas en distinta unidad. Por ejemplo, una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Si ponemos una pulgada sobre 2.54 centímetros es igual a 1, porque es la equivalencia, nada más que en diferente medida. La notación científica. Cifras significativas. Son aquellas que tienen significado real o aportan alguna información. Las cifras significativas en el número serán, por tanto, lo que ocupan la posición de las demás décimas, unidades, decenas, etc. Por lo que no las centésimas, ni milésimas, ni 10 milésimas. Cuando se expresa un número debe evitarse siempre la utilización de cifras no significativas, puesto que pueden suponer una fuente de confusión. Se llama redondeo al proceso de eliminación de cifras no significativas de un número. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de 0.00321, que es igual a 3.21 por 10 a la menos 3. O sea que se recorre el punto, se recorre hacia la derecha tres posiciones, por eso es el por 10 a la menos 3. La notación científica. La notación científica o notación índice estándar es un modo conciso de representar un número utilizando potencias de base 10. Los números se escriben con producto A por 10k, siendo un número mayor o igual a 1 y menor que 10, y k un número entero. Esta notación se utiliza para poder expresar más fácilmente números muy grandes o demasiado pequeños. Aquí vemos un ejemplo, por ser 10 a la 18ª. O sea que después del punto va a ser hacia la izquierda, porque es positivo,
y si es a la derecha, pues sería 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, o sea que el punto va a estar, los los ceros van a estar del punto hacia la derecha. Cantidades vectoriales y escalares. Primero vamos a ver qué es un escalar y unos vectores. Son aquellas magnitudes físicas tales como la masa, la presión, el volumen, la energía, la temperatura, etc., que quedan completamente definidas por un número y las unidades utilizadas en su medida. Los vectores, tales como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza en campo eléctrico, etc., que no quedan completamente definidas dado un dato numérico, sino que llevan asociadas una dirección. Vamos a ver la clasificación de los vectores, que son los vectores unitarios, que son los vectores de módulo de unidad. Los vectores concurrentes son aquellas cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto y forman un ángulo entre ellas. Los vectores opuestos, los vectores de igual magnitud, pero dirección contraria. Vectores colineales, los vectores que comparten una misma recta de acción. Los vectores paralelos, si sobre un cuerpo rígido actúan dos o más fuerzas cuyas líneas de acción son paralelas. O los vectores coplenarios, los vectores cuyas rectas de acción son situadas en un mismo plano. Aquí vemos un ejemplo de vectores paralelos y los vectores coplenarios, que son varios vectores en un mismo plano. Los componentes de un vector. En coordenadas cartesianas los vectores unitarios se representan por i, j y k, paralelos para los ejes de coordenadas x, y y z positivos. Los componentes del vector en una base vectorial predeterminada pueden escribirse entre paréntesis separadas con comas. Por ejemplo, a es igual a x, a y, a z. También se puede hacer operaciones con vectores. Por ejemplo, suma de vectores. Para sumar dos vectores libres, vector y vector, se escogen como representantes dos vectores tales que el extremo final de una coincida con el extremo de origen del otro vector. Por ejemplo, aquí tiene que terminar comienza en un punto de un vector y el otro vector tiene que terminar en el último para que se pueda sumar. Por si aquí el vector A y el vector B da como resultado el vector resultante. El método del paralelogramo consiste en disponer gráficamente los dos vectores de manera que los orígenes de ambos coincidan en un mismo punto, trazando rectas paralelas a cada uno de los vectores, en el extremo del otro y de igual longitud, formando así el paralelogramo. O sea que no necesariamente tienen que terminar en un punto. Si empiezan en un punto, se puede sumar como quiera un vector y otro vector. El método del triángulo consiste en disponer gráficamente un vector a continuación de otro. El vector resultante es aquel que nace en el origen del primer vector y termina en el extremo del último. Aquí vemos un ejemplo, forma un triángulo ya con el vector resultante. También se puede hacer la suma y no necesariamente tiene que ser recto o tiene que ser algo paralelo para que pueda sumarse. El método analítico. Dados dos vectores libres, por eso el vector A, que vemos si lo que representa, el vector B, ahí se hace una suma. Primero que nada se tiene que ordenar si es suma o es resta. Se ordenan los componentes y ahí como que aparece una notación matricial que más adelante la veremos. Producto de un vector por un escalar. El producto de un vector por un escalar es cuyo módulo es el producto del escalar por el módulo del vector, cuya dirección es igual a la del vector o contraria, o si es escalar es negativo. Si P un escalar y A un vector, el producto de P por A se representa P, A y se realiza multiplicando cada uno de los componentes del vector por el escalar. Aquí vemos un ejemplo. Bueno, por mi parte sería todo sobre el tema del Sistema Internacional de Unidades y Notación Científica.